Misterios a la Orden. El misterio de los príncipes de la Torre, traición, poder y la oscura sombra de Ricardo III. Bienvenidos a Misterios a la Orden. Hoy viajamos al turbulento siglo XV, un tiempo de traiciones, ambiciones y misterios que marcaron la historia de Inglaterra. Nuestro tema, la desaparición de Eduardo V y su hermano Ricardo, los príncipes de la Torre. Dos jóvenes herederos al trono que desaparecieron mientras estaban bajo la custodia de su tío, Ricardo III, en la infame Torre de Londres. Este caso, uno de los enigmas históricos más intrigantes, plantea preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Qué les ocurrió realmente? ¿Fueron víctimas de un complot? ¿O hay una verdad aún más oscura detrás de su desaparición? Acompáñenme mientras desentrañamos esta fascinante historia. La tragedia comienza en abril de 1483, cuando el rey Eduardo IV murió repentinamente, dejando a su hijo mayor, Eduardo, de 12 años, como heredero al trono. Aunque Eduardo V era demasiado joven para gobernar, la tradición dictaba que debía ser coronado de inmediato. Sin embargo, su tío, Ricardo, duque de Gloucester, fue nombrado Lord Protector, asumiendo el control del reino hasta que Eduardo tuviera edad suficiente para gobernar por sí mismo. Desde el principio, el reinado de Ricardo como Lord Protector estuvo rodeado de sospechas. Con un reino dividido por facciones y tensiones políticas, Ricardo rápidamente consolidó su poder. Ordenó que Eduardo y su hermano menor, Ricardo de Shrewsbury, fueran llevados a la Torre de Londres, un lugar que, aunque históricamente servía como residencia real, también era conocido como prisión para enemigos del Estado. Inicialmente, su traslado fue presentado como una medida para protegerlos mientras se preparaba la coronación de Eduardo V, pero pronto, la narrativa cambió. ¿Les intriga hasta aquí? No olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los misterios más oscuros y fascinantes del mundo. Sigamos con la historia. Mientras los príncipes permanecían en la torre, Ricardo comenzó a maniobrar políticamente. Declaró que el matrimonio de su hermano Eduardo IV con Isabel Woodville era inválido, alegando que Eduardo ya estaba comprometido con otra mujer en el momento de su boda. Esta declaración deslegitimó a los príncipes como herederos legítimos, lo que allanó el camino para que Ricardo fuera coronado como Ricardo III el 6 de julio de 1483. Fue un movimiento audaz que consolidó su posición, pero al mismo tiempo levantó sospechas sobre sus intenciones hacia sus sobrinos. En los meses siguientes, los príncipes desaparecieron de la vista pública. Al principio, los guardias y empleados de la torre reportaron haberlos visto jugando en los jardines. Pero con el tiempo, los avistamientos cesaron. En septiembre de 1483, los rumores de su desaparición comenzaron a extenderse por todo Londres. ¿Qué había sucedido con los jóvenes herederos? La hipótesis más aceptada es que los príncipes fueron asesinados por órdenes de Ricardo III. Según esta teoría, el nuevo rey vio a sus sobrinos como una amenaza a su reinado y decidió eliminarlos para evitar una posible rebelión. Un caballero llamado Sir James Tyrrell, uno de los hombres de confianza de Ricardo, fue señalado más tarde como el ejecutor de este supuesto crimen. Según algunas versiones, Tyrrell habría enviado a dos hombres para asfixiar a los príncipes mientras dormían, enterrando sus cuerpos en un lugar secreto dentro de la torre. Sin embargo, otras teorías sugieren que Ricardo III no fue el responsable. Algunos historiadores culpan a Enrique Tudor, quien más tarde se convertiría en Enrique VII tras derrotar a Ricardo III en la batalla de Bosworth en 1485. Según esta hipótesis, Enrique habría eliminado a los príncipes para desacreditar a Ricardo y consolidar su propio poder. La posibilidad de que los príncipes fueran usados como peones en un juego político despiadado añade una capa aún más siniestra a esta historia. El misterio se profundizó en 1674, cuando unos trabajadores que realizaban reformas en la Torre de Londres descubrieron dos pequeños esqueletos enterrados bajo una escalera. Aunque los restos fueron considerados como los de los príncipes, nunca se realizaron pruebas concluyentes. En 1933, se llevó a cabo un análisis limitado que sugirió que los huesos pertenecían a dos niños, pero la tecnología de la época no permitía determinar más detalles. A pesar de los avances modernos, la Iglesia de Inglaterra ha rechazado solicitudes para realizar pruebas de ADN en los restos, lo que perpetúa el misterio. El legado de Ricardo III ha sido moldeado en gran parte por esta desaparición. La imagen de un rey ambicioso y despiadado fue popularizada por William Shakespeare, quien retrató a Ricardo como un villano en su obra, Ricardo III.
Sin embargo, algunos historiadores modernos argumentan que esta representación podría ser una exageración impulsada por la propaganda de los Tudor. ¿Podría Ricardo haber sido un líder más complejo, atrapado en las luchas de poder de su tiempo? Además de las teorías políticas, existen versiones más especulativas. Algunos sugieren que los príncipes lograron escapar y vivieron en secreto bajo identidades falsas. Otros han planteado la posibilidad de que fueran llevados al extranjero por aliados de su madre, Isabel Woodville, para protegerlos. Aunque estas teorías son menos aceptadas, añaden un aire de esperanza a un caso profundamente trágico. ¿Qué ocurrió realmente con los príncipes de la Torre? La verdad puede estar enterrada en algún rincón de la historia, esperando ser descubierta. Este caso no solo es un enigma sobre el destino de dos jóvenes, sino también una reflexión sobre las intrigas y ambiciones que marcaron uno de los periodos más turbulentos de Inglaterra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue Ricardo III el villano que la historia nos ha hecho creer, o hay algo más profundo y oscuro en este misterio? Déjenme sus teorías en los comentarios. Recuerden, los misterios no siempre tienen respuestas claras, pero siempre nos invitan a explorar las complejidades del pasado. Suscríbanse a Misterios a la Orden, activen la campanita y acompáñenme en nuestro próximo viaje al corazón de lo inexplicable. Nos vemos en el próximo misterio.